Hola a todos y bienvenidos a este pequeño tutorial donde veremos cómo configurar el firewall avanzado en la plataforma de Gigas Hosting. Primero entraremos a nuestro panel de control, entraremos a nuestro Cloud Data Center y nos aseguraremos de tener por lo menos una máquina virtual creada que esté conectada a una de las VLAN disponibles. En este caso tenemos dos máquinas virtuales, una Windows, una Linux. Trabajaremos principalmente con el servidor web Gigas 41, que es un servidor web basado en Windows. ¿Okay? Este servidor tiene una IP privada, la 192.168.014/16 en la VLAN 515. Como puerta de enlace hemos configurado la IP privada que tendrá nuestro firewall Fortinet. Una vez tengamos nuestros servidores configurados y creados, nos iremos hacia Firewall Avanzado. En nuestro Firewall Avanzado, si lo seleccionamos, podremos configurar nuestras IPs privadas. Lo primero que debemos hacer es asignar una IP privada en la misma VLAN donde tenemos nuestros servidores y asignar la dirección IP que hemos determinado para la puerta de enlace. Asignamos la IP. Una vez hemos creado nuestra dirección IP privada, tenemos que aplicar los cambios en la configuración de red. Esto ocasionará que se reinicie el firewall avanzado, con lo cual debemos tener en cuenta antes de aplicar estos cambios. Una vez finalizados los cambios, podemos ingresar a configurar nuestro firewall avanzado. Antes, es importante recalcar que tenemos, además de la información de direccionamiento IP, tenemos la información de uso de CPU y de uso de red de cada una de las interfaces de nuestro firewall avanzado. Para acceder al firewall avanzado, solo tenemos que presionar en el botón gestor, pero antes podemos ver la contraseña de administración para acceder a este firewall. Entramos en el gestor y nos aparece automáticamente el login y password para acceder al panel de control de nuestro firewall avanzado. Bueno, y después de haber pasado del panel de control de Gigas, pues vamos a ir a la configuración avanzada de nuestro firewall. Lo primero que vamos a hacer es usar el usuario admin y la contraseña que nos han provisto y vamos a entrar directamente a lo que sería el panel de configuración de nuestro firewall de Fortinet. Para esta sesión hemos tenido una versión demo que caduca en 14 días, pero la versión definitiva que vais a tener tiene todas las licencias operativas. Una recomendación y un poco la máquina viene configurada con la zona horaria de California. En nuestro caso, ahora mismo son las 12 menos cuarto. En California son las 2, entonces lo primero que recomiendo hacer de cara a los login y toda la información es cambiar la zona horaria. Para ello lo debemos hacer en la línea de comandos y aquí simplemente hacemos un configure system global y le ponemos set time zone y con el signo de interrogación nos va a mostrar las distintas opciones. Como estamos en Europa, vamos a usar la zona horaria 28. ¿De acuerdo? Y para que refresque, simplemente volvemos a dar al dashboard. Sale otra vez el error del mensaje, pero mira, ya tenemos la hora adecuada, son las 12 menos cuarto, y a partir de aquí podemos avanzar. Como habéis visto, pues hemos configurado las dos interfaces en el panel de control de Gigas y las vamos a tener disponibles en el firewall.
automáticamente vamos a tener la IP pública, que además es como accedemos a nuestro firewall, y tendremos que configurar, bueno, si me permitís, aquí vamos a editar la configuración del puerto 1 con el botón derecho o con un doble clic, y le podemos poner un alias. A mí me gustaría ponerle esto, que sería nuestra WAN, ¿de acuerdo? Y por norma de seguridad, y que estamos hablando de un firewall, yo recomendaría deshabilitar la funcionalidad del HTTP, es decir, que la gestión no se puede hacer por HTTP. Y ya con esto, pues, tenemos un punto de protección adicional en nuestro firewall. Luego tenemos que configurar nuestra interfaz LAN, que haciendo doble clic le ponemos un alias, que habíamos dicho que era la VLAN 515, ¿de acuerdo? Que vamos a decirle cuál es la IP, que en nuestro caso ya sabemos que es la 192.168.01/16, y le vamos a permitir el acceso. Esto es dentro de la propia red nuestra, pues un HTTPS, un PIN e incluso un SSH. No vamos a configurar un servidor de HCP porque las IP son todas estáticas, y lo que podemos hacer es, bueno, aplicar monitorización de botnet sites, que esto lo va a hacer automáticamente, y detectar los dispositivos locales, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a poder identificar las IPs que están por detrás, aunque en principio lo controlamos. ¿De acuerdo? Ya en este momento, el firewall tiene visibilidad hacia nuestra red LAN interna a través de esta IP que hemos configurado como gateway en el resto de equipos. Lo siguiente que tenemos que hacer es recomendable configurar un objeto del tipo dirección o un address, en donde vais a ver que hay algunos que ya vienen preconfigurados, pero vamos a crear nuestro servidor, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner un nombre que era el servidor Gigas 41 y que va a tener la IP, la 192.168.0.14/32, /32, que es el servidor, y que va a estar disponible en el puerto 2. ¿De acuerdo? Y ya está. Bueno, ya habiendo creado esta, es simplemente para hacer referencia y para cuando tengamos algún log o alguna cosa, vamos a ver que es de este servidor. ¿De acuerdo? De hecho, podemos crear el otro servidor, que era servidor Linux Gigas 1, que tenía la 192.168.0.12/32, que es el servidor, y que está en la interfaz interna, que es dentro de nuestra VLAN. Como queremos publicar un servicio web para el servidor Gigas 40, que es nuestro servidor web, tenemos que configurar una dirección VIP, que es una virtual IP. Que aquí simplemente vamos a identificar, si veis viene en blanco desde el inicio, podemos crear un grupo, en este caso vamos a crear una IP, que será web gigas 41, ¿de acuerdo? En la interfaz lo vamos a atacar desde afuera, con lo cual necesitamos decirle que va a estar escuchando en el puerto WAN, y tenemos, esto es importante, poner la IP pública, ¿de acuerdo? Es decir, la IP externa, que aquí lo dice, y cuál es la IP interna, que en nuestro caso es la 014. Y una cosa importante, como vamos a publicar el puerto 81 en el exterior, lo que vamos a hacer es convertir ese puerto 81 en puerto 80. Entonces, de esta manera decimos, del puerto 81 lo vamos a convertir al puerto 80. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos configurado una VIP y tenemos configuradas las direcciones y hemos configurado la segunda interfaz del firewall, que sería nuestra red interna privada. Como es un servidor web, tendríamos que protegerlo y tendríamos que aplicar un perfil de IPS. Entonces, en la parte de perfiles de seguridad, vamos a ir al menú de protección de intrusiones o de IPS y vamos a ver que aquí hay una serie que vienen preconfigurados. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a crear uno nuevo, que lo llamaremos protege servidor. Uy,
Mira, aquí está. Servidor web de Windows. Y vamos a añadir ciertos filtros de IPS. Ya sabemos que, bueno, aquí vamos a ver que hay un total de 5.553 en esta versión de firmas. Y vamos a aplicar un filtro. El objetivo no es un cliente, sino es un servidor. El sistema operativo es Windows. Y finalmente vamos a tener el protocolo que es el HTTP. Y hemos limitado a 1.795 firmas. ¿De acuerdo? Aquí podemos también añadir firmas de IPS personalizadas o utilizar las firmas que ya vienen precargadas y ya vemos la acción por definición. ¿De acuerdo? Y nosotros pudiéramos modificar la acción. Yo recomiendo dejarla en default, que él ya sabe qué hacer con cada uno de los ataques. Y si queréis, podemos hacer un packet login para poder tener una visibilidad adicional. ¿De acuerdo? Teniendo esto, lo único que necesitamos en este momento es añadir las reglas. Hasta ahora hemos hecho puras configuraciones internas, pero no hay ninguna configuración de políticas. Entonces vamos a la parte de políticas y objetos, y en este caso a las políticas de IPv4, y vais a ver que solamente tenemos configurada la de implícitamente negar. ¿De acuerdo? Pues un firewall no permite ningún servicio. Y vamos a crear una. Vamos a crear una en la que vamos a decir acceso servidor web de gigas. ¿De acuerdo? La interfaz de origen es la WAN. ¿De acuerdo? Es decir, el tráfico va a venir desde el Internet. Vamos a dirigir ese tráfico a la LAN. ¿De acuerdo? Aquí, para efectos del vídeo, voy a seleccionar todas las direcciones, pero yo pudiera limitar las direcciones desde donde permito el acceso a mi servidor web. ¿De acuerdo? A lo mejor no es el caso porque queremos que todo el mundo acceda a mi servidor web, pero si quisiéramos limitarlo también lo pudiéramos hacer. ¿De acuerdo? Y el destino va a ser nuestra VIP que hemos configurado, el web de gigas de Forti. ¿De acuerdo? El servicio es importante limitarlo y como vamos a publicar el servicio HTTP, simplemente lo seleccionamos y vamos a seleccionar los perfiles de seguridad que hayamos configurado, los que quisiéramos. En este caso, el perfil de IPS, que era el de protege servidor web de Windows. Si queréis, para efectos de login, es importante logar todas las sesiones y así vemos todo lo que está pasando en nuestro firewall y ya la regla está automáticamente permitida. Lo último, y como tenemos un servidor Windows, podríamos, o tenemos varios servicios internos, pudiéramos configurar una regla de salida. Ahorita mismo la red interna no tiene salida en Internet y pudiéramos llamarla salida red 515. Vamos a poner aquí 515. ¿De acuerdo? En donde partimos de la red interna, que es la VLAN 515, vamos a salir al Internet, ¿de acuerdo? Aquí pudiéramos decirle que puede solamente salir el servidor de gigas o el servidor o le decimos todos, ¿de acuerdo? Pero mira, vamos a hacerlo así. Solamente nuestros servidores son los que pueden salir a Internet. El destino igual lo puedo limitar a donde está permitido ir. Y el servicio, pues puedo limitar. Ah, bueno, habíamos dicho de limitar el servicio, pues eso, al FTP, HTTP, HTTPS, TFTP, igual algún email, ¿de acuerdo? DHCP, que puede llegar a ser importante, y DNS y NTP. Y aquí podemos permitir los distintos servicios y que haga NAT, porque vamos a tener salida, y aquí pudiéramos aplicar algún perfil de antivirus, de web filtering o lo que fuera necesario. Y ya con esto, nuestros servidores ya tienen salida al Internet y hemos publicado el servicio web en nuestro servidor en el puerto 81. Y para verificarlo, pues no tenemos más que coger la IP y desde el Internet hacer un http:// al puerto
81. Y con esto ya tenemos acceso a nuestro servidor web. Desde fuera, con toda protección. Para verificar que estamos generando tráfico a través de esa regla, lo podemos ver aquí directamente. Estamos generando ese tráfico directamente ahí. Y con esto ya hemos configurado nuestro firewall avanzado y hemos hecho la configuración en el panel de configuración de gigas. Si quisieras hacer alguna configuración adicional, dentro de Fortinet hay una serie de recetas y lo llamamos un cookbook, en donde pues puedes buscar cualquier tipo de configuración, ¿de acuerdo? Cómo hacer VPNs, cómo hacer la parte de Wi-Fi, etcétera. Os recomiendo esta página cookbook.fortinet.com, en donde pues podéis hacer configuraciones muy interesantes con vuestro firewall avanzado. Y sin esto, pues, muchas gracias.